En primer lugar, quiero agradeceros a todos estos últimos meses, sobre todo, pero en general estos más de 2 años ya de canal, porque el crecimiento ha sido muy lento en el principio, pero ahora mismo la verdad es que las cosas están yendo muy bien y me acaban de aprobar el afiliado en Twitch, lo cual es otro pequeño paso más, otro pequeño hito en todo este proyecto, ¿no? Y la verdad es que me hace muy feliz, así que muchas gracias a todos porque lo estaba comprobando antes. En agosto del año pasado, o sea, hace básicamente un año, tenía 270 suscriptores en YouTube, no había hecho un directo en mi vida. Y ahora mismo somos pues cerca ya de 8.000 personas, que es una cifra muy pequeña para YouTube, pero enorme a nivel personal. Y el otro día éramos 300 y algo personas en un directo. Entiendo que era una fecha clave, no va a pasar siempre, pero éramos muchas más personas de las que me imaginaba que tendría jamás en un directo. Y es eso, ahora me han dado el afiliado de Twitch, que es otro pasillo más. Así que nada, muchísimas gracias a todos y bueno, bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo vamos a hablar de dos equipos que en esta agencia libre han sido increíbles. Uno me ha gustado especialmente, el otro ha conseguido sus refuerzos por la mínima que todos esperábamos, pero para mí aún así ha sido más sorprendente de lo esperado. Y quiero hablar de los Bulls y de los Lakers porque es posible que por primera vez desde tiempos de Michael Jordan y Magic Johnson los dos equipos sean competitivos a la vez. Creo que los Lakers están por encima, evidentemente, pero los Bulls por fin tienen un equipo muy interesante y han tenido una de las mejores agencias libres de toda la temporada, si no la mejor. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Quiero empezar hablando de los Chicago Bulls porque para mí han sido una auténtica locura y tenía esperanzas de que consiguieran Alonso Ball, pero que consiguieran Alonso Ball me parecía un éxito rotundo ya, una agencia libre perfecta y la han mejorado considerablemente porque apenas han sacrificado cosas y han conseguido unos refuerzos de lujo. Los Chicago Bulls llegaron a la agencia libre con Lauri Markkanen como posible jugador que podrían mantener o utilizar en un sign and trade y aún es relativamente posible y con esperanzas de conseguir a Alonso Ball después de generar algo de margen salarial, pero un poco limitados a nivel salarial por los contratos de Thaddeus Young y de Satoransky y de Aminu. Ninguno de los tres está ya en el equipo y con eso esperanzas de eso de conseguir con mucho Alonso Ball para tener un base titular bueno con el que acompañar a Zach LaVine. Y ahora tiene un quinteto increíble con Patrick Williams todavía mejorando, que fue el cuarto pick del draft del año pasado y que creo que va a ser un muy buen defensor y un jugador muy completo en ataque. Y no sé, el cielo es el límite ahora mismo para los Chicago Bulls, sobre todo si consiguen renovar a Zach LaVine el año que viene. Para empezar, lo primero que hicieron fue conseguir robar a Alonso Ball, porque eso es lo que hicieron, y es que le pagaron 4 años con 85 millones de dólares, o sea, un poco más de 21 millones de dólares por año, lo cual es mucho, pero no se aleja demasiado del mercado que tenía, y para conseguir eso enviaron a los New Orleans Pelicans en un sign and trade a Garrett Temple, a Tomas Satoransky, sus 10 millones de dólares que se terminan en una segunda ronda, o sea, Satoransky una segunda ronda porque Temple es un jugador cuyo contrato se terminaba y que podrían haber fichado los Pelicans por la mínima si quisieran. O sea que Satoransky una segunda ronda por Lonzo Ball no es ninguna broma, porque estamos hablando de un chaval de 23 años, muy bueno en defensa, muy buen playmaker y que ha mejorado mucho como tirador. Ball es un jugador de 1,98 m de altura y 2,04 de envergadura que ha promediado 32 minutos de juego esta última temporada con los Pelicans, casi 15 puntos, casi 5 rebotes, 5,7 asistencias porque está asumiendo un rol muy inferior como playmaker, si no promediaría muchas más si hiciera falta, 8,3 triples intentados por partido y un 38% de acierto desde 3 y un 41% en tiros de campo, que es su mayor carencia. Es verdad que Lonzo Ball no es un grandísimo anotador con el balón a las manos, su especialidad es el catch and shoot y que generen tiros para él y ser un muy buen pasador, un muy buen jugador en transición y un jugador muy sólido a nivel defensivo que gracias a su tamaño puede defender a bases, escoltas y en ocasiones aleros. Precisamente lo que necesitan los Chicago Bulls con una arma ofensiva como Zach LaVine, floja en defensa y necesitada de tiradores y jugadores complementarios capaces de ayudarle. Pero en caso de que esto no fuera suficiente, los Bulls se han sacado de la manga un auténtico robo y es que han conseguido además de DeRozan. Me sorprende que lo consiguieran, pero al final poco a poco se fue secando el mercado, no había tantos destinos disponibles y los Bulls vieron una oportunidad que no creo que se plantearan al principio de la agencia libre, y es que DeRozan quería su dinero, ha firmado por 3 años 28 millones de dólares por año, que es más o menos un poco menos de lo máximo que podría firmar, me parece excesivo por DeRozan, pero que sean 3 años de contrato en vez de 4 me parece una victoria para los Bulls, es adecuado y desde luego les ayuda. ¿Y qué es lo que han tenido que enviar en el sign and trade para conseguir además de DeRozan para que los Spurs estuvieran dispuestos a hacerles el favor? Han sacrificado un poco más que Satoransky una segunda ronda, es verdad, pero tampoco tanto. Para empezar, Al-Farouq Aminu, que era un jugador que cobraba 10 millones de dólares, que les llegó como condición del intercambio de Vucevic y que no querían, o sea, que se libraron de Aminu para hacer cuadrar el dinero. Thaddeus Young y sus 14 millones de dólares que se termina este año, que es un jugador que contribuiría para los Bulls, pero también contribuiría para los Spurs, o sea, que puede ser interesante para ellos. Y un jugador que cobra demasiado, o sea, que se ahorran dinero también por ahí. Y sí, han tenido que pagar una primera ronda, no sabemos de qué año, porque como la de 2023 le pertenece a los Magic y está protegida también en 2023,
2024, puede que sea una primera ronda en 2025 o 2026, dependerá un poco de cómo cuadren las protecciones de la otra, pero sí, envían una primera ronda bastante futura, los Bulls en eso están bastante limitados ahora mismo, pero a cambio de una primera ronda y Thaddeus Young y un contrato negativo en el de Al-Farouq Aminu han conseguido además de DeRozan para hacer un quinteto increíble en este equipo de los Chicago Bulls, que además tienen profundidad. DeRozan no es ninguna broma, es un jugador de 31 años, un poco mayor que Zach LaVine y que Lonzo Ball, pero tampoco es que tenga 34 años ni nada así, creo que va a ser bueno durante sus 3 años de contrato y es uno de los mejores anotadores en el 1 contra 1 de toda la NBA, muy bueno en la media distancia, no tira de 3, eso es un problema, pero estamos hablando de un jugador que además se ha desarrollado como pasador en estas últimas temporadas en San Antonio y esta última temporada promedió 33,7 minutos de juego por partido, casi 22 puntos, 4 rebotes, casi 7 asistencias, solo 1,2 triples intentados y un 26% desde 3, pero un 50% en tiros de campo, o sea, un jugador de perímetro que es especialmente un tirador de media distancia, promediando un 50% en tiros de campo y promediando 7 asistencias por partido no es ninguna broma. DeRozan no suma la defensa que suma Lonzo Ball, es verdad, pero la mayor necesidad que tenían los Bulls después de su movimiento por Lonzo Ball era la de un alero. Su alero a día de hoy iba a ser Troy Brown Jr., a menos que ficharan a alguien en agencia libre, y no creo que sea el sueño de ningún equipo tener a día de hoy a Troy Brown Jr., aunque sea un jugador joven y prometedor como alero titular si aspiran a ganar, y lo han cambiado por DeMar DeRozan, o sea que no es ninguna broma. Y para completar este equipo tienen a su estrella habitual, a la que quieren renovar el año que viene y lo están haciendo muy bien para convencerlo, en Zach LaVine, que esta última temporada ha promediado 35 minutos de juego, más de 27 puntos, 5 rebotes, casi 5 asistencias, 8 triples intentados con un 42% de acierto desde 3 y no son triples fáciles, Zach LaVine se crea sus propios tiros y un 51% en tiros de campo. O sea que estamos hablando de un jugador de 26 años que está entrando en el mejor momento de su carrera, que no ha entrado nunca en playoffs y quiere ganar en algún equipo y está contento en Chicago, o sea que querría ganar en Chicago si fuera posible y le acaban de conseguir un base de élite a nivel defensivo, muy buen pasador y capaz de tirar de 3 que lo complementa de maravilla y un por encima de DeMar DeRozan, que no es ninguna broma. Y eso hay que completarlo con Nikola Vucevic, el que consiguieron el año pasado, que no funcionó muy bien de entrada, pero es un muy buen center ofensivo. Tal vez les vendría mejor un center defensivo porque este equipo solo va a tener como buenos defensores en el quinteto titular a Patrick Williams y Alonso Ball, pero no es un jugador que reste desde luego porque Vucevic esta temporada pasada promedió 33 minutos de juego, 23 puntos y casi 12 rebotes, 4 asistencias, 6 triples intentados con un 48% de tiros de campo y un 40% desde 3. Estamos hablando de un equipo donde el quinteto titular, exceptuando a Patrick Williams que está desarrollándose, tiene jugadores capaces de hacer pases en todos los niveles, con DeMar DeRozan explotando en ese aspecto y Lonzo Ball siendo un pasador de élite, o sea que es un equipo que después de tener muchos problemas de creación y de movimiento del balón, creo que va a jugar de manera muy diferente esta próxima temporada. Y eso hay que sumarle el fichaje de Alex Caruso, un poco caro tal vez, le han pagado unos 9 millones de dólares por año por 4 años, unos 36 millones por 4 años, pero con eso han redondeado el equipo a nivel de profundidad, y es que cuando un equipo está compitiendo por ganar partidos, sobre todo en los playoffs, juegan con 8 o 9 jugadores y más o menos ahí es donde están los Chicago Bulls ahora mismo. Tienen que conseguir profundizar más el equipo, todavía tienen margen, están como a 20 millones de dólares del hard cap, como han conseguido de hecho 2 jugadores en un sign and trade, los Chicago Bulls tienen prohibido, es completamente imposible que supere los 143 millones de dólares en salario, pero tienen margen suficiente para traer a algún jugador interesante más, renovar a Lauri Markkanen posiblemente y conseguir redondear el equipo sin sacrificar demasiado. Vamos a ver cómo está ahora mismo la plantilla, que tiene solo 8 jugadores garantizados de momento, y luego hablaré un poco de los jugadores que estoy casi seguro de que van a mantener y del margen que les queda libre al final de esto. Los Bulls ahora mismo tienen un quinteto titular súper interesante, como decía, con Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams, que promedia 9 puntos, 4 rebotes y una asistencia por partido, pero era un rookie y es muy bueno y creo que va a ser muchísimo mejor esta próxima temporada. Y Vucevic, o sea, un equipo con más de 3 anotadores de 20 puntos por partido, donde el jugador que menos asistencias promedia por partido, aparte de Patrick Williams, es Nikola Vucevic y está cerca de las 4, con muchísima anotación el 1 contra 1 entre DeMar DeRozan y Zach LaVine, mucho tiro entre Zach LaVine, Lonzo Ball y Nikola Vucevic, defensores en Patrick Williams y Lonzo Ball. Es un quinteto muy interesante y muy balanceado. Lo ideal sería que DeMar DeRozan o Zach LaVine o Vucevic, uno de esos 3, fuera un mejor defensor de lo que son a día de hoy, pero en general me gusta mucho el equipo y a nivel de profundidad los 3 jugadores que tienen garantizados son interesantes. Alex Caruso y Coby White dan un dúo de base escolta de banquillo muy sólido. Caruso es mucho mejor defensor y un buen tirador, Coby White es un muy buen anotador en el 1 contra 1 que de momento tiene sus carencias y tiene que seguir desarrollándose, pero que es interesante. Y luego Troy Brown Jr. es un jugador que entra en su último año de contrato de novatos, que a mí me parece interesante, puede ser escolta o alero, tiene algo de capacidad de pase, es un defensor decente, es un jugador completo que no brilla en nada al mismo tiempo, pero es un trío de jugadores jóvenes con bastante
potencial y que me parece interesante. Y esto vamos a completarlo con dos jugadores que estoy seguro de que van a estar en el equipo el año que viene. Uno que ya se había reportado hace unas semanas porque fue su pick de segunda ronda del año pasado y estaba en Europa de momento, Marko Simonovic. Y luego Ayo Dosunmu, que fue su pick 38 este año, que me parece un base escolta que va a jugar de base escolta suplente por detrás de Caruso, de Kobe White, muy interesante, con capacidad defensiva y que puede acabar siendo también un jugador útil para ser el pick 38. O sea que estamos hablando de 10 jugadores en plantilla con Ayo Dosunmu y Simonovic. A Simonovic lo he puesto como tercer center porque creo que necesitan un center suplente y un ala pivot suplente más después de intercambiar a varios de sus jugadores. Y en este momento, después de traerse estos dos jugadores que van a cobrar la mínima básicamente, estará en unos 18 millones de dólares más o menos, con 5 huecos libres y todavía tiene los derechos de Lauri Markkanen. Teniendo en cuenta la situación actual, puede que Lauri Markkanen no tenga tanto mercado como se esperaba y que acabe quedándose en los Chicago Bulls por un contrato de 2 años, siendo el segundo año opción del jugador posiblemente. No creo que Markkanen quiera atarse a largo plazo, pero tal vez consiga a Markkanen barato por 10, 11 millones por un año o dos, y con eso tienen a su ala pivot suplente por una temporada más o tal vez dos, ya veremos un poco a qué acuerdo llegan. Y después de esto estamos hablando de un equipo con 4 plazas libres únicamente, que necesita un center suplente sobre todo y tal vez un alero suplente un poco mejor que Terry Brown Jr., con la excepción de mid-level para equipos con margen salarial de unos 5 millones de dólares todavía disponible, y la mínima del veterano para completar el equipo. No son los Lakers, no son los Nets, no van a traer agentes libres de lujo, especialmente ahora que no quedan tantos disponibles, pero por ejemplo Paul Millsap puede ser alguien a quien puedan intentar convencer. Y es innegable que los Chicago Bulls van a ser mucho mejores que el año pasado. Tiene un quinteto titular muy bueno y desde el banquillo tiene un par de jugadores de perímetro muy interesantes también, o sea que enhorabuena a los Chicago Bulls, a ver cómo redondean este equipo, a ver qué pasa con Lauri Markkanen. Aún podrían hacer un sign and trade con él, aunque no lo veo muy claro a día de hoy, y han tenido una agencia libre muy inesperada y muy buena. Y ahora vamos a hablar de los Lakers, un equipo del que esperábamos más estas cosas después de intercambiar por Russell Westbrook. Sabíamos que iban a rellenar el equipo con jugadores por la mínima básicamente, y sabíamos que iban a conseguir descuentos por ser un contender, por estar en Los Ángeles, por tener a LeBron James, pero ha sido bastante exagerado. Así que vamos a ver un poco lo que es el Big 3 que tienen a día de hoy y cómo han redondeado este Big 3 en 2 días básicamente, y apenas les quedan huecos libres. Para empezar, han conseguido a Russell Westbrook, que no hablé de ello específicamente en ningún vídeo, pero no me gusta para los Lakers. Creo que les va a ayudar mucho en la temporada regular porque es un jugador con un motor infinito y que tiene la capacidad de ponerse equipos a sus espaldas durante toda la temporada regular y ganar muchos partidos, lo cual puede ayudar a que los Lakers tengan un mejor récord esta próxima temporada, aunque descansen más posiblemente a LeBron James o Anthony Davis. Pero no tengo nada claro cómo va a funcionar a la hora de la verdad en los playoffs junto a LeBron James y Anthony Davis, porque el problema es que Westbrook, cuando no tiene el balón en las manos, es un jugador que no aporta al final, no tira y apenas corta canasta, y LeBron James va a tener el balón en las manos cuando llegue el momento fundamental, así que no estoy muy seguro de cómo va a funcionar esto, especialmente porque Westbrook tampoco defiende demasiado, pero sea como sea, estamos hablando de un jugador que cobra muchísimo, 44 millones de dólares este año, 47 el que viene, pero que ha tenido una temporada muy buena, ha promediado 36 minutos de juego, 22 puntos, 11,5 rebotes y 11,7 asistencias, son números increíbles. Tal vez los persiga un poco, especialmente los rebotes, pero no deja de ser increíble. Por mucho que los persigan, el 99,9% de los jugadores no podrían conseguir esto, o sea que hay un mérito ahí innegable, y ha promediado con 32% desde 3, que son cifras bastante buenas para Westbrook. Habrá que ver si en los Lakers consigue mejorar esto con LeBron James creando canastas para él, y un 44% de acierto en sus tiros de campo. Y luego están los dos de siempre, LeBron James, que sí, pasan los años, tiene ya 36 años, pero sigue siendo extremadamente bueno, 25 puntos esta última temporada, casi 8 rebotes, casi 8 asistencias, el promedio de LeBron básicamente, 51% en tiros de campo, 37% desde 3, que está muy bien, está por encima del promedio de su carrera, y eso es muy positivo porque con los años LeBron James pierde capacidad física evidentemente, y el hecho de que se haya desarrollado un poco como tirador le ayuda. Ojalá mejora en los tiros libres, que es su mayor carencia, pero LeBron James va a seguir siendo muy bueno un año más. Y por último tenemos a Anthony Davis, un jugador que viene una temporada terrible para sus estándares. Estamos hablando de un candidato permanente a jugador defensivo del año y aspirante a MVP si realmente tiene un año adecuado, porque así de bueno es Anthony Davis, y esta última temporada ha promediado solo 22 puntos por partido, 32 minutos de juego, 8 rebotes, 3 asistencias, creo que 1,6 tapones por partido, que son muy pocos para Anthony Davis, menos de 3 triples intentados con un 26% desde 3. Anthony Davis tiene más fama como tirador de 3 de lo bueno que realmente es, algo similar a lo que pasa con Joel Embiid, pero tiene la capacidad de meter triples y
seguramente vaya a tirar mejor el año que viene. Este año estaba mal en general físicamente y ha promediado también un 49% en tiros de campo. Anthony Davis esta temporada, en los momentos de la verdad, va a tener que jugar center porque necesitan todo el espaciado posible y para eso tiene que jugar Anthony Davis de center, LeBron James de ala pivot, Westbrook de base y los otros dos jugadores, por favor, que sean capaces de tirar de 3, pero desde luego tienen un Big 3 interesante, raro, habrá que ver cómo funciona lo de Westbrook, a mí no me convence, pero entiendo que lo hicieran porque además Dennis Schroeder los tenía totalmente arrinconados y yo estoy más contento con Westbrook y sus 2 años de contrato por una fortuna que con pagarle a Schroeder muchísimo dinero por varios años, y parece que a Schroeder le está saliendo bastante mal porque sigue siendo agente libre y se está acabando el dinero. Y ahora vamos a ver un poco todo lo que han conseguido por la mínima del veterano, exceptuando a Kendrick Nunn, que lo firmaron por 5 millones de dólares por año, o sea, la excepción que tienen como equipo por encima del impuesto de lujo, y los Lakers van a gastarse mucho dinero en salarios, ¿verdad? Pero con todos los descuentos que han conseguido, con todos los jugadores que han conseguido por la mínima buenos y de calidad, creo que al final se han ahorrado muchísimo dinero y se han podido permitir pagarle a Talen Horton-Tucker 10 millones por año, lo cual está muy bien. La verdad es que me parecía muy poco probable que esto fuera a pasar, no porque no quisiera mantener a Talen Horton-Tucker, sino porque lo veía difícil a nivel matemático, a nivel financiero para un equipo como los Lakers, que pese a ser un mercado enorme, no tiene tanto dinero como pueden tener los Warriors. Por ejemplo, los propietarios de los Lakers no son pobres, a ver, pero no están tan dispuestos a pagar una fortuna como los Nets o los Warriors, por ejemplo. Y es eso, aún así, es que les ha salido muy muy bien. Los Lakers en estos últimos 2 días o 30 horas básicamente han fichado por la mínima a Wayne Ellington, que es un muy buen triplista veterano, a Kent Bazemore, que creo que no va a aportar demasiado, la verdad, pero es un jugador que puede jugar de escolta, de alero, capaz de tirar de 3 cuando tiene un buen día, pero sinceramente no creo que vaya a jugar demasiado, a Malik Monk por la mínima, que me parece increíble, un jugador que a la larga creo que va a ser un candidato a ser sexto hombre del año, teniendo en cuenta la construcción del equipo ahora mismo, creo que va a ser el escolta titular posiblemente, a Kendrick Nunn, como decía antes, por 5 millones de dólares por año, que es el jugador caro que han fichado, que va a ser posiblemente el base suplente, en ocasiones el escolta titular, se alternarán un poco en esas posiciones. Han retenido a Talen Horton-Tucker, que teniendo en cuenta cómo está el equipo ahora mismo, creo que va a tener que jugar de alero. Es un jugador que mide 1,93 m, pero muy fuerte, brazos muy largos, muy pesado para su tamaño y que a nivel defensivo es bueno, o sea que posiblemente juegue eso, de escolta o alero. Habrá que ver si es capaz de tirar de 3, porque hasta ahora no era un buen triplista, lo cual va a dificultar sus posibilidades de jugar en el quinteto titular, pero desde el banquillo tiene una segunda unidad muy joven con Malik Monk, Kendrick Nunn y Talen Horton-Tucker, y luego un veteranísimo, un jugador con una cantidad de galones enorme en Carmelo Anthony, que para ser un anotador desde el banquillo es muy buen tirador, es un jugador capaz todavía de crear en el 1 contra 1, en defensa no suma nada, cosa que vemos con varios de estos jugadores, Wayne Ellington, Carmelo Anthony, Kent Bazemore creo que ya no suma gran cosa en defensa tampoco, Malik Monk no es un buen defensor, pero en general es eso, es un equipo con muchísimo talento, mucho más del esperado, y aún por encima han conseguido recuperar a Dwight Howard, cosa que no me esperaba, que me parece un center suplente muy interesante para Anthony Davis, ya brilló hace 2 años, y la diferencia entre Howard y Marc Gasol es abismal, son muy diferentes y creo que se complementan muy bien. Y por último han conseguido a Trevor Ariza, que creo que va a ser su alero titular, cosa que no me convence, no me fío de su edad, de los años que han pasado ya. Es un jugador competente, bueno a nivel defensivo, ya no es el que era, y en ataque cuando tiene el día es capaz de tirar de 3, pero creo que van a tener que jugar de alero titular porque si no el espacio va a ser terrible. Creo que tenemos una plantilla en la que están de titulares Westbrook, Malik Monk posiblemente, creo que por encima de Nunn, porque Nunn debería ser el base suplente probablemente, Trevor Ariza, LeBron James y Anthony Davis, y luego en el banquillo está Kendrick Nunn, Wayne Ellington y Kent Bazemore, Talen Horton-Tucker, Carmelo Anthony, Dwight Howard y Marc Gasol, que no sorprende incluso que jueguen con Wayne Ellington de escolta titular, pero sea como sea van a tener un mal defensor en la posición de escolta, un mal defensor en la posición de base, un buen defensor pero jugador muy veterano en Trevor Ariza en la posición de alero y luego LeBron James y Anthony Davis, o sea que es un equipo que me parece muy interesante, que se han reforzado más de lo esperado, pero creo que mucha gente está lanzando el grito al cielo como si fuera una locura todo lo que han conseguido y creo que ha sido una agencia libre muy positiva para ellos. Creo que son aspirantes al título, pero cuando empiezas a fijarte en el equipo, a nivel defensivo van a tener problemas, a nivel de tiro de 3 van a tener problemas, no me encaja el Big 3. Creo que los Lakers van a ser eso, aspirantes al título, son mejores que los Bulls, por ejemplo, pero yo personalmente estoy mucho más emocionado con lo que han hecho los Chicago Bulls que con todo lo que han conseguido los Lakers. Habrá que ver qué hacen con sus 3 huecos libres, porque es eso, les ha ido muy bien, han sido muy buenos atrayendo agentes libres. Lo decía alguien en un tweet y tiene bastante razón, ojalá hubieran conseguido a Otto Porter en vez de a Trevor Ariza, pero ya sería pedir todo. Pero aún así los Lakers van a depender mucho de que varios de estos veteranos jueguen mejor de lo que estaban jugando, rejuvenezcan o eleven su producción defensiva cuando son roleplayers junto a LeBron James, cosa que puede pasar. LeBron James es muy bueno elevando el nivel de juego de sus compañeros, pero sea como sea, los Lakers han tenido una agencia libre muy buena y eso ya es un logro en sí mismo porque de haber estado sanos Anthony Davis y LeBron James, que es lo más importante, posiblemente hubieran llegado más lejos de lo que llegaron esta temporada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.